¿Qué tal, músicos curiosos? Yo soy el profesor M y el día de hoy les hablaré de la imitación exacta, con un ejemplo sonoro usando una melodía popular de las últimas décadas para que puedas darte una idea de cómo podría sonar si lo usaras en composiciones o arreglos musicales propios. Las clases de imitación que se usan en el contrapunto imitativo son dos, la exacta y la libre. La imitación exacta, también llamada regular, rigurosa o estricta, sucede cuando todos los intervalos específicos del antecedente, o la melodía a imitar, son repetidos en el consecuente, o la imitación de la melodía. Por ejemplo, aquí podemos apreciar la imitación exacta, ya que los intervalos específicos entre cada nota de la melodía se conserva en la imitación, es decir, del mi al fa del antecedente hay una segunda menor, y del sol sostenido al la del consecuente también hay una segunda menor. Del fa al sol del antecedente hay una segunda mayor, mientras del la al si del consecuente también hay una segunda mayor. Siguiendo con la misma secuencia, del sol al sol hay un unísono, mientras acá del si al si hay un unísono. De este sol al mi hay una tercera menor, mientras acá de este si al sol sostenido también hay una tercera menor, y así sucesivamente. Básicamente la imitación exacta es como si transportaras la melodía a otra tonalidad e hicieras que sonaran juntas una después de otra. En el caso del ejemplo, el fragmento de melodía del antecedente está en do mayor. Mientras la del consecuente está en mi mayor. Si haces contrapunto imitativo con imitación exacta en tus composiciones o arreglos, yo te aconsejo hacer la imitación a la octava, a la cuarta o al intervalo de quinta justa de distancia, ya que así podrás mantener una armonía más estable, sencilla o fácil de controlar entre ambas voces. Por otro lado, si gustas puedes experimentar imitando a otros intervalos de distancia, pero te advierto que la cuestión armónica se puede complicar bastante en la imitación exacta, aunque tener conocimientos avanzados de armonía o armonía de jazz podría ayudar a aligerar esto un poco. Finalmente, procura seguir la regla de oro del contrapunto al hacer imitaciones exactas. Disonancia resuelve en consonancia. Y cuando aparezcan movimientos paralelos, haz lo posible porque sean de terceras y sextas, aunque he de advertir que en este tipo de imitaciones habrá ocasiones en las que será demasiado complejo seguir estos consejos, pero haz lo posible por lograrlo lo más que puedas. Y el día de hoy les hablaré de la imitación libre, con un ejemplo sonoro usando una melodía popular de las últimas décadas para que puedas darte una idea de cómo podría sonar si lo usaras en composiciones o arreglos musicales propios. Las clases de imitación que se usan en el contrapunto imitativo son dos, la exacta y la libre. La imitación libre o irregular da muchísima más libertad creativa al momento de hacer la imitación y es la que personalmente creo que podría sernos más útil todavía al momento de componer o arreglar música. Este tipo de imitación sucede de tres maneras diferentes. Dos a la que personalmente llamaré por intervalo y por dirección, y una tercera con el nombre oficial de imitación rítmica. La imitación libre por intervalo sucede cuando el consecuente o la imitación imita cada intervalo general del antecedente o la melodía a imitar. Por ejemplo, si el antecedente hace una segunda, el consecuente también, pero sin preocuparnos de si una es mayor y la otra menor, aumentada, etc. Y viceversa. Esto fue lo que se hizo ahora con esta imitación de la melodía del video anterior de esta serie, y suena así. Por otro lado, en la imitación libre por dirección, el consecuente en ocasiones no respeta algunos intervalos melódicos correspondientes al antecedente, pero al menos sí lo hace en su dirección. Es decir, una segunda ascendente puede ser sustituida por una tercera, cuarta, quinta, sexta, etc., siempre y cuando estas también sean ascendentes, y viceversa. Lo mismo pasa en el caso de que el intervalo sea descendente. Y aquí les muestro este tipo de imitación, donde puse de colores cada intervalo cambiado del consecuente con respecto al antecedente, así como su dirección para que vean que esta sí se respeta. El ejemplo suena así. Finalmente, tenemos la imitación rítmica, en la cual, como su nombre lo indica, el consecuente imita solo el ritmo del antecedente, sin tomar en cuenta los intervalos ni su dirección. Podríamos decir que esta es la imitación más libre de las imitaciones libres. Por ejemplo, ahora aquí les muestro la melodía del inicio, pero con una imitación rítmica en el consecuente.
Quizás después de ver todos estos tipos de imitaciones para el contrapunto imitativo, incluyendo la imitación exacta vista en el video pasado, algunos estén preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mis composiciones y o arreglos? La respuesta es simple, como tú quieras. Es decir, puedes hacer una pieza donde durante todo el tiempo se use imitación exacta, o una donde se combine la exacta con diferentes tipos de libre, aunque básicamente por ello se transformaría en una imitación libre al fin y al cabo. Una donde la imitación solo sea rítmica, otra donde por momentos haya imitación y después no, en fin, la imaginación es tu límite. También es importante aclarar que todas las clases de imitación vistas aquí en esta lección pueden hacerse a cualquier intervalo de distancia, con cualquier tiempo o compases de separación. Por otro lado, procura seguir la regla de oro del contrapunto al hacer imitaciones libres. Disonancia resuelve en consonancia. Y cuando aparezcan movimientos paralelos, haz lo posible porque sean terceras y sextas. Y el día de hoy comenzaré a hablarles de las especies de imitación, empezando con la imitación por movimiento directo, por movimiento contrario y con la imitación retrógrada. Al ejemplificar, usaré un tema popular de las últimas décadas para que puedas darte una idea de cómo podría sonar esto si lo usaras en composiciones o arreglos musicales propios. Las especies de imitación que existen se dan gracias a las diferentes relaciones que puede haber entre la melodía o ritmo del antecedente, o melodía a imitar, y del consecuente, la imitación. Así que estas se clasifican dependiendo de 1. La dirección de los movimientos melódicos, 2. El valor que representan las figuras, y 3. Otras causas. Y como ya se mencionó, en este video veremos las especies que dependen de la dirección de los movimientos melódicos, que pueden crearse de una manera natural o a través de una imitación retrógrada. Pues bien, la imitación natural puede crearse de dos maneras. Una es por movimiento directo, que es cuando los intervalos melódicos del consecuente siguen la misma dirección que los del antecedente, es decir, una imitación simple, directa, tal cual se ha estado haciendo en cada video desde que comenzamos a ver contrapunto imitativo, que hoy ejemplificaré con ese tema en una flauta, que posteriormente será imitado 2 octavas abajo por un fagot. Escuchemos cómo suena toda esa imitación. Por otro lado, la imitación natural también puede hacerse por movimiento contrario, que sucede cuando los intervalos melódicos del consecuente siguen la dirección contraria de los del antecedente. Es decir, los intervalos descendentes del antecedente serán ascendentes en el consecuente y viceversa. Por ejemplo, aquí en el antecedente primero sube una quinta, ya que en el consecuente baja una quinta. Luego se mantiene, después en el antecedente baja una tercera, mientras que el consecuente sube una tercera. El antecedente baja una segunda, el consecuente sube una segunda, y así sucesivamente. El antecedente es el tema ya mostrado, y su imitación por movimiento contrario es... Y ya todo el contrapunto con imitación por movimiento contrario suena así. Finalmente, la imitación retrógrada se da cuando el consecuente comienza con la última nota del antecedente y va retrocediendo hasta llegar a la primera, de preferencia imitando también la duración de cada una. Por ejemplo, aquí el antecedente termina con un re y el consecuente comienza con un re. Luego en el antecedente retrocediendo tenemos fa mi en corcheas, ya que en el consecuente le siguen un fa mi en corcheas. Después en el antecedente tenemos 3 mis, en el consecuente tenemos 3 mis y así sucesivamente. Así, la imitación retrógrada sola del tema ya mostrado es... Y todo junto sonaría así.
La imitación retrógrada también puede hacerse por movimiento directo y por movimiento contrario, siendo el ejemplo anterior uno de la imitación retrógrada por movimiento directo. En el caso de la imitación retrógrada por movimiento contrario se combinan ambos tipos, siendo que el consecuente comienza por la última nota del antecedente y va retrocediendo hasta llegar a la primera nota del antecedente, pero siguiendo la dirección contraria de los intervalos melódicos de este último. Por ejemplo, el antecedente termina en un re, mientras que el consecuente comienza en un re, obviamente. Después, yendo de adelante hacia atrás en el antecedente, vemos que el re sube una tercera, mientras que el consecuente baja una tercera. El antecedente baja una segunda, mientras que el consecuente sube una segunda. Ambos se quedan en una misma nota. Después el antecedente sube una segunda, mientras que el consecuente baja una segunda, y así sucesivamente. Así, la imitación retrógrada por movimiento contrario sola del tema ya mostrado es... y todo junto sonaría así. Pues bien, para aquellos que ya han terminado un tanto confundidos o abrumados con las especies de imitación que expliqué hoy, les dejo estas aclaraciones, tips que confío les ayudarán. Simplemente vamos a resumir y explicar de una manera más sencilla todo lo visto anteriormente. Para comenzar, tenemos que las especies que expliqué en este video son 4. La imitación por movimiento directo, la imitación por movimiento contrario, la imitación retrógrada y la imitación retrógrada por movimiento contrario. Y estos tienen en común que dependen de la dirección de los movimientos melódicos. La imitación por movimiento directo es una imitación simple. Tomas un tema de una voz y lo imitas después en otra mientras ésta aún sigue sonando en la voz original. La imitación por movimiento contrario es como si pusieras un espejo por debajo del tema, y el reflejo es la imitación. La imitación retrógrada es como si pusieras un espejo al final del tema o en una parte de este, al cual quieres hacer la imitación retrógrada, y el reflejo es la imitación. Finalmente, la imitación retrógrada por movimiento contrario es como si debajo del producto de la imitación retrógrada pusieras otro espejo, y el resultado es la imitación que le harás al tema original. Y listo, ya se aplica cada una como se explicó al inicio del video. Recuerden que cuando hacemos esto hay que aplicar nuestra regla de oro del contrapunto. Disonancia resuelve en consonancia. Además, si se crean movimientos paralelos procura que sean de terceras y sextas. Por otro lado, estas especies de imitaciones, así como las que veremos en los futuros videos de esta serie, pueden combinarse con la imitación exacta y o la libre, así como pueden hacerse a cualquier intervalo de distancia con cualquier distancia de separación. En la lección pasada de esta serie aprendimos unas especies de imitación que surgen de la dirección de los movimientos melódicos, y el día de hoy nos enfocaremos en otra que surge a partir del valor que representan las figuras, la imitación por aumento, por movimiento directo y por movimiento contrario. Hola a todos, yo soy Mike Plant y confío que con este video ustedes aprenderán algo nuevo hoy. Por cierto, al ejemplificar usaré un tema popular de las últimas décadas para que puedas darte una idea de cómo podría sonar esta especie si la usaras en composiciones o arreglos musicales propios. La imitación por aumento, por movimiento directo o simplemente imitación por aumento sucede cuando el consecuente o imitación tiene la misma melodía del antecedente o melodía a imitar, pero con la duración de cada una de las notas aumentada al doble. Por ejemplo, tenemos este tema y su melodía con cada una de las notas aumentadas al doble suena así. Antes de hacer el análisis que viene a continuación, es importante señalar que cada vez que se vea o mencione al fa y do, hay que dar por hecho de que son sostenidos, debido a la armadura. Esto aplica a todo este video.
Así que una vez escrita la imitación, podemos ver que tanto las notas del antecedente como del consecuente son las mismas. El primero tiene re, mi, fa, re, sol, fa, sol, etc. Y el segundo también. Por otro lado, el re, mi, fa, re del antecedente está en corcheas con duración de medio tiempo cada una, mientras el consecuente lo tiene en negras, con duración de un tiempo cada una. Después el sol en el antecedente es una negra con puntillo, dura tiempo y medio, mientras el del consecuente es una blanca con puntillo, dura 3 tiempos, y así sucesivamente. De esta manera, ya la imitación por aumento de este tema suena... Por otro lado, la imitación por aumento por movimiento contrario sucede cuando el consecuente imita la melodía del antecedente aumentando al doble la duración de sus notas, pero siguiendo la dirección contraria de los intervalos melódicos. Cuando uno sube en el antecedente, baja en el consecuente, y viceversa. Usando el mismo tema, el consecuente o imitación ahora quedaría así. Una vez escrita la imitación, primero vemos que la voz de la soprano se subió una octava arriba para que la imitación por movimiento contrario le quedara más acorde a su registro. Por otro lado, chequemos el movimiento melódico de ambas partes. Al inicio el antecedente comienza con un re, y el consecuente también. Después el antecedente sube una segunda mientras el consecuente baja una segunda. Luego el antecedente sube otra segunda mientras que el consecuente baja otra segunda. El antecedente baja una tercera mientras que el consecuente sube una tercera. El antecedente sube una cuarta mientras el consecuente baja una cuarta. Y así sucesivamente. Finalmente, podemos observar que las primeras 4 notas del antecedente están en corcheas con duración de medio tiempo cada una, mientras que las primeras 4 del consecuente están en negras, con duración de un tiempo cada una. Después la quinta nota en el antecedente es una negra con puntillo, dura tiempo y medio, mientras que la del consecuente es una blanca con puntillo, dura 3 tiempos, y así sucesivamente. De esta manera, la imitación por aumento por movimiento contrario de este tema es... Y listo. También es posible hacer imitación por aumento retrógrada por movimiento directo o contrario, pero algunos autores la consideran como un recurso puramente visual y carente de interés musical. Incluso José Torre en su tratado de contrapunto menciona que esta especie es hasta contraproducente en materia musical. Por esta razón pasaremos de esta especie de imitación. Por otro lado, recuerden que cuando hacemos las especies explicadas en este video hay que aplicar nuestra regla de oro de contrapunto. Disonancia resuelve en consonancia. Además, si se crean movimientos paralelos, procura que sean de terceras y sextas. En la lección pasada de esta serie aprendimos la especie de imitación por aumento, y el día de hoy nos enfocaremos en otra que surge del valor que representan las figuras. La imitación por disminución por movimiento directo y por movimiento contrario. Hola a todos, yo soy Mike Bland y confío que con este video ustedes aprenderán algo nuevo hoy. Antes de empezar, me gustaría anunciarles de manera oficial que ya puedes convertirte en un mecenas del aprendizaje musical a través de membresías en el canal, si estás en la posibilidad de aportar y además crees que vale la pena apoyar este proyecto, claro está. Para hacerte miembro del canal, simplemente da clic en el botón unirme de la página principal o de cualquier video del canal. Luego elige una de las membresías clicando en unirme, elige el método de pago, añade tus datos y luego dale en comprar. Con esto, además de apoyarme, recibirás insignias y emojis exclusivos que podrás usar en comentarios de mis videos y en el chat de los videos en vivo. Además de que recibirás agradecimientos especiales en mis videos y podrás verlos de manera anticipada. Ahora sí, sigamos con el tema de este video. Por cierto, al ejemplificar usaré un tema popular de las últimas décadas para que puedas darte una idea de cómo podría sonar esta especie si lo usaras en composiciones o arreglos musicales propios. La imitación por disminución por movimiento directo, o simplemente imitación por disminución, sucede cuando el consecuente, o imitación, tiene la misma melodía del antecedente, o melodía a imitar, pero con la duración de cada una de las notas disminuidas a la mitad. Por ejemplo, tenemos esta frase...
y su melodía con cada una de las notas disminuidas a la mitad suena así. Antes de hacer el análisis que viene a continuación, creo que es importante señalar que cada vez que se vea o mencione al si, mi y la hay que dar por hecho de que son bemoles, debido a la armadura. Esto aplica a todo este video. Así que una vez escrita la imitación, podemos ver que tanto las notas del antecedente como del consecuente son las mismas. El primero tiene do, do, sol, sol, la, sol, etc. Y el segundo también. Por otro lado, el do, do del antecedente está en negras con duración de un tiempo cada una, mientras los del consecuente están en corcheas, con duración de medio tiempo cada una. Después el sol, sol, la, sol en el antecedente son corcheas, duran medio tiempo cada una, mientras que en el consecuente son semicorcheas, duran un cuarto de tiempo cada una, y así sucesivamente. De esta manera, ya la imitación por disminución de este tema suena... Por otro lado, la imitación por disminución por movimiento contrario sucede cuando el consecuente imita la melodía del antecedente disminuyendo a la mitad la duración de sus notas, pero siguiendo la dirección contraria de los intervalos melódicos. Cuando uno sube en el antecedente, baja en el consecuente, y viceversa. Usando el mismo tema, el consecuente ahora quedaría así. Una vez escrita la imitación, chequemos el movimiento melódico de ambas partes. Al inicio el antecedente comienza en un do que se repite 2 veces, y el consecuente también. Después el antecedente sube una quinta, mientras que el consecuente baja una quinta. Se repite la misma nota respectiva en ambas partes, y luego el antecedente sube una segunda, mientras que el consecuente baja una segunda. El antecedente baja una segunda, mientras que el consecuente sube una segunda, y así sucesivamente. Finalmente, podemos ver que las primeras 2 notas del antecedente están en negras con duración de un tiempo cada una, mientras el consecuente las tiene en corcheas con duración de medio tiempo cada una. Después, las siguientes 4 notas en el antecedente son corcheas, duran medio tiempo cada una, mientras que las del consecuente son semicorcheas, duran un cuarto de tiempo cada una, y así sucesivamente. De esta manera, la imitación por disminución por movimiento contrario de este tema es... Y listo. Como recomendación personal, les puedo sugerir que usen la imitación por disminución en temas o secciones lentas y o con notas largas. En estos, esta especie queda bastante bien, ya que si se hacen melodías más movidas o rápidas se puede saturar con demasiadas notas la composición o el arreglo, tal cual creo que pasó con el ejemplo que pudieron escuchar hoy. Por otro lado, creo importante mencionarles que también es posible hacer imitación por disminución retrógrada por movimiento directo o contrario, pero algunos autores la consideran como un recurso puramente visual y carente de interés musical. Incluso José Torre en su tratado de contrapunto menciona que esta especie hasta es contraproducente en materia musical. Por esta razón pasaremos de esta especie, pero si tú quieres experimentar con ella, adelante. Finalmente, recuerden que cuando hacemos las especies explicadas en este video hay que aplicar nuestra regla de oro de contrapunto. Disonancia resuelve en consonancia. Además, si se crean movimientos paralelos, procura que sean de terceras y sextas. Y el día de hoy nos enfocaremos en conocer otras 3 especies que surgen por otras causas, acompañadas cada una de un ejemplo sonoro: la imitación en contratiempo, interrumpida y periódica. Hola a todos, yo soy Mike Blunt y confío que con este video ustedes aprenderán algo nuevo hoy. Pues bien, la imitación en contratiempo sucede cuando el consecuente, o imitación, responde a un tiempo o fracción fuerte del antecedente o melodía imitar con un tiempo o fracción débil. Es decir, si el antecedente comienza en una parte fuerte, el consecuente comenzará en una parte débil, y viceversa. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el antecedente empieza en el tiempo 3 del compás, que es fuerte, mientras que el consecuente comienza en el cuarto tiempo, que es débil. La imitación llega hasta aquí para acabar con una coda. En el contrapunto tradicional, la imitación en contratiempo es usada comúnmente para hacer imitación sincopada o en episodios de fuga en los stretto, para darle una mayor riqueza rítmica y de textura contrapuntística.
Por otro lado tenemos a la imitación interrumpida, la cual es una imitación comúnmente por movimiento directo, donde el consecuente se ve interrumpido agregando a cada una de sus notas un silencio de su mismo valor. Si a algunos les quedaron dudas con esta definición, escuchemos el siguiente ejemplo y después se los explico para dejarlo claro. Aquí podemos ver que al inicio del antecedente están las notas do, mi, re, do, la en blancas seguiditas, de duración de 2 tiempos cada una, mientras que el consecuente tiene esas mismas notas y también en blancas, pero en lugar de ser blancas seguidas, cada una está acompañada de un silencio de blanca, que también vale 2 tiempos cada uno. Esto se repite mientras que dura la imitación hasta esta sección y ya después viene una coda. Finalmente, tenemos la imitación periódica, que sucede cuando el consecuente imita solo ciertas partes del antecedente. Incluso en ocasiones el consecuente puede transformarse en un antecedente, convirtiendo al antecedente en consecuente. Por ejemplo, para no abrumarlos con tantas notas, en este ejemplo haremos un análisis más general. Vemos que la primera parte del antecedente que se imita es esta, y aquí está su consecuente que se hace una quinta más abajo. Después acá tenemos la segunda parte del antecedente imitada una cuarta inferior. Posteriormente la voz del consecuente ahora se transforma en antecedente, y el antecedente en el consecuente una cuarta más arriba, y acaba el ejercicio con una coda. Pues bien, todos los ejemplos vistos en este video fueron por movimiento directo, ya que es más común encontrarlos así. En teoría también se puede hacer imitación en contratiempo, interrumpida y periódica por movimiento contrario y o retrógrada, ya sea en imitación libre o exacta, a cualquier intervalo de distancia y con cualquier separación. Incluso podrían combinarse con la imitación por aumento o por disminución vistos anteriormente. La imaginación es el límite. Solo que hay que estar conscientes de que al hacer tanta mezcla de imitaciones podría complicarse demasiado la composición o arreglo, así que si quieren experimentar con esto háganlo bajo su propio riesgo. Finalmente, recuerden que cuando hacemos las especies explicadas en este video hay que aplicar nuestra regla de oro del contrapunto. Disonancia resuelve en consonancia. Además, si se crean movimientos paralelos, procura de que sean de terceras y sextas. El día de hoy hablaremos sobre el canon, un tipo de composición musical que muchos hemos escuchado en temas popularmente conocidos como el canon de Pachelbel y Martinillo. José Torre en su Tratado de Contrapunto define el canon como un género de composición de carácter polifónico tal que aun cuando se presenta en un solo pentagrama, pueda ser ejecutado simultáneamente por 2 o más voces desplazadas a distancias equidistantes o no, según sean las conveniencias del caso. Es decir, una composición donde se use el contrapunto y que pueda ser tocado por 2 o más instrumentos a modo de imitación, o cantado por 2 o más voces, escribiendo toda la música en un solo pentagrama, con algunas ligeras excepciones. Por ejemplo, el ya mencionado Martinillo se escribe así, pero puede ser ejecutado en modo de imitación desde 2 a 4 voces, en cuyo caso, a pesar de verse así, en la práctica podría escucharse así. Ahora les presentaré un ejemplo de Martinillo a 3 voces. Martinillo, 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 toca la campana, toca la campana, toca la campana, tin don tan, tin don tan. Si hasta aquí sigues teniendo dudas, te voy a dar una definición un poco más personal, pero que pueda ayudarte. Podríamos decir que el canon es una melodía interpretada por varias voces o instrumentos al mismo tiempo, pero desfasadas.
Usando el ejemplo de Martinillo, se inicia con una primera voz cantando Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la segunda voz comienza en Martinillo cuando la primera está diciendo ¿dónde estás? Después, cuando la primera voz está cantando Toca la campana, la segunda está en ¿dónde estás? Y una tercera comienza la melodía desde el inicio cantando Martinillo, etc., dando el resultado que ya escuchamos. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que ese desfase no ocurre al azar, sino que se elige mientras se compone, generalmente tomando en cuenta las reglas del contrapunto. Respecto a la partitura de cómo se suele escribir el canon, los numeritos de acá arriba nos indican cuándo va a entrar una nueva voz. Por ejemplo, aquí donde está el número 1, pues es que va a empezar la primera voz, y en el número 2 de acá quiere decir que cuando la voz 1 vaya en este lugar, va a empezar desde el inicio la segunda voz, y cuando la primera voz vaya acá donde está el 3, eso quiere decir que ahí va a empezar desde el inicio la tercera voz, etc. Finalmente, es importante mencionar que el canon puede ser construido con cualquier especie de imitación vista en cualquier video de este curso, a cualquier intervalo de distancia y con cualquier tiempo de separación. Sin embargo, los más usados son los compuestos por movimiento directo y al unísono a la octava, a la cuarta y a la quinta. Y el día de hoy hablaremos sobre los tipos de cánones mostrando pequeños ejemplos audiovisuales de cada uno. Hola a todos, yo soy Mike Blunt y confío que con este video aprenderán algo nuevo hoy. Pues bien, el canon puede clasificarse de las siguientes maneras. Dependiendo de su notación o manera de escribirse, el canon puede ser abierto cuando cada voz o parte tiene su propio pentagrama o cerrado cuando está todo escrito en una sola pauta. Por ejemplo, esta partitura de Martinillo usada en la clase pasada sería un canon abierto y esta otra sería uno cerrado. También puede clasificarse dependiendo de su conclusión, siendo finito cuando está escrito un final como tal. Por ejemplo, donde el antecedente termina aquí, siendo que al tema se le añade una coda para que suene algo conclusivo en lo que la imitación termina. Y también tenemos el canon infinito, también llamado perpetuo o circular, el cual puede repetirse indefinidamente, indicando esto con una simple barra de repetición. Finalmente, dependiendo del número de antecedentes o temas que se imitarán, este puede ser simple cuando solo tiene uno, o compuesto cuando tiene dos o más. Sin embargo, el canon compuesto tiene una regla extra a seguir. La cantidad de partes a usar es el doble de la cantidad de temas a imitar que hay. Por ejemplo, si tiene 2 temas se le llama doble y debe ser a 4 voces. Si tiene 3 temas se le llama triple y debe ser a 6 partes, etc. Por ejemplo, quiero aclarar que este canon compuesto doble lo creé yo usando unos temas que conozco, de acuerdo a cómo entendí su definición, debido a que durante mi investigación no pude encontrar ninguno ya escrito. Estoy consciente de sus fallos, pero espero que sea útil para que puedan comprender su estructura general. Como pudieron escuchar, aquí comienza el tema 1 y acá su imitación a la octava, mientras que en esta parte empieza el tema 2 y acá su imitación a la segunda superior. Todo esto sonando a la vez de manera desfasada, como si juntaras 2 cánones simples pero siguiendo las reglas del contrapunto para que el estar juntos suene bien. Que en el caso de mi ejemplo tuve que romper algunas reglas y me fijé más en cuestiones armónicas, lo llené de acordes de séptima, pero espero que haya servido para lo que les mencioné y además haya sido decentemente agradable a sus oídos. Por otro lado, confío en que ustedes podrán crear uno más limpio y tradicional si se lo proponen. Finalmente, para el ya mencionado canon simple puedes tomarte la libertad de hacerlo a la cantidad de voces que quieras. A 2 voces, como el ejemplo de los cánones finitos e infinitos, a 3 voces, como el ejemplo de Martinillo a 3 voces de la clase pasada, a 4 voces, etc.
Como se mencionó en el video pasado, los intervalos de imitación más comunes del canon son a la octava, al unísono, a la cuarta o a la quinta, y cada uno posee un nombre específico para referirse a ellos. Si el canon es a la octava se le llama ad diapasón, si es a la cuarta superior se le llama ad diatesaron, si es a la quinta superior es ad diapente, a la cuarta inferior es ad subdiatesaron y a la quinta inferior es ad subdiapente. Pues bien, ya con esto finalizamos el curso introductorio al contrapunto, que como pudieron darse cuenta a través de los ejemplos vistos en todo el curso, lo aprendido aquí pueden aplicarlo a cualquier género musical y así enriquecer y embellecer sus propias composiciones y o arreglos. Y para los que se quedaron con ganas de aprender el contrapunto estricto o riguroso, en un futuro habrá un curso al respecto. Y ya con esto hemos llegado al final de este video. Escribe en la caja de comentarios tus dudas o simplemente déjame tu opinión del video, que siempre los leo a todos en serio. Sígueme por mis demás redes sociales y suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Les mando un saludo muy especial a todos los miembros del canal y muchas gracias a todos por ver hasta el final y que la música los acompañe.